La indagación consiste esencialmente en volver por completo la atención adentro de uno mismo. Es un estado estático donde uno está enteramente alerta. Poco a poco el lugar, el corazón, se va llenando de algo que podríamos llamar néctar, dulce e intenso. Y entonces es el momento de indagar. Y cuanto más se indaga, más crece esa intensidad, ese néctar. ¿Indagar en qué? Indagar en yo, la primera persona del singular. Este yo que dice yo hago. Este yo que tiene la convicción de poseer. Por ejemplo, poseo los deseos. O el amor, si me enamoro. Digo, me he enamorado. Con lo cual hay una implicación de que yo soy el poseedor de eso. Digo, mis deseos, mi amor, mi conocimiento, mis hijos, mi mundo. Incluso digo mi ego. Entonces, cuando uno está vuelto y tomado por esa intensidad y se pregunta en qué consiste mi posesión, cómo poseo yo, cómo poseo yo lo que deseo, no el objeto una vez que lo he obtenido, sino el deseo, la inclinación, cómo la poseo, en qué es mi responsabilidad, cómo ejerzo yo esa posesión, dónde está esa cosa tangible que me prueba que yo lo poseo. Si uno sigue indagando con la atención totalmente inmersa en esa intensidad, cómo poseo mi mente, cómo poseo los sentidos, mis sentidos, dónde está ese nexo, ese lazo que los une a mí. Y si uno indaga aún más profundamente, se pregunta, ¿dónde está ese mí al cual ellos están unidos? ¿Dónde está ese mí que dice yo los poseo? ¿Quién es ese mí? ¿Quién es ese yo que dice yo los poseo? ¿Dónde está ese mí? ¿Quién? Si uno persiste en esa indagación, inmerso en esa intensidad,
se pregunta por ese nexo, ese lazo que uniría mis posesiones a mí. Y siguiendo ese hilo, se pregunta por ese mí al cual las posesiones estarían unidas. Encuentra para su gran sorpresa que no hay ningún mí, que la posesión de algo es solo un concepto, no hay ningún nexo, ningún lazo, no hay la posesión de los sentidos, ni la posesión de la mente, ni la posesión del cuerpo, ni la posesión de los hijos, ni la posesión de nada. Es solo una idea. No hay esa posesión, pero lo más sorprendente es que no hay el poseedor tampoco. Entonces, uno sigue inmerso en esa atención estática, viendo con detenimiento, con mucho detenimiento y suma profundidad, cuán verdadero es lo que ve. Y en la medida en que ve que es verdadero, él mismo se sumerge cada vez más hondo en ese néctar, hasta que la mente se va callando. Si uno está completamente alerta, descubre que el ego no existe, que no le encuentra. No es un decir categórico, el ego no existe desde fuera, como un hablar de conocimiento de segunda mano, sino que no le encuentra en sí. Uno mira en uno mismo, ¿quién es este mí que dice mis deseos? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es su residencia? ¿Cuáles son sus atributos? ¿Qué cualidades tiene? ¿Quién es este mí? ¿Quién es esta primera persona del singular que digo yo? Y uno descubre que es una evanescencia, un reflejo multifario en medio de nada. Pero eso no es todo. Lo que está descubriendo uno realmente es su propia naturaleza real, que es el lugar donde eso se está viendo. Y desde donde eso se está viendo. Y de ahí brota esencialmente el néctar. De ahí brota la actitud estática, la actitud de no mover ni una pestaña, para que esa quietud intensa no sea perturbada. Cuando uno está viendo que la primera persona del singular, el poseedor, el hacedor, el comprendedor, el emprendedor, cuando uno está viendo que eso no existe, que no encuentra, no que no exista, no es la palabra, que no encuentra ni su lugar, ni su dónde, ni su cómo, ni su cuándo, que no hay nada en el lugar donde debía haber un yo, eso que nosotros imaginamos cuando pensamos en nosotros mismos, esa foto del personaje por el que uno se tiene. Cuando uno encuentra que esa foto, que la foto, de lo cual la foto es foto, no está. Cuando uno encuentra que no se puede ejercer posesión, que no existe ese nexo, que no hay nada en la posesión de mí,
ni deseos, ni ambiciones, ni riqueza, ni familia, ni mundo, ni hijos, ni vida, ni muerte, que no hay nada en la posesión de mí. Y encuentra que ese mí, que dice ser el poseedor, tampoco está. Lo que queda es uno mismo. Porque todo ese ver está teniendo lugar desde algo que no había sido apercibido debido al velo de la primera persona, debido al velo del hacedor, debido al velo del ego. Todo eso lo ve uno cuando se sumerge apaciblemente en sí mismo, en su propia naturaleza, de una manera confiada. Esa miel brota, esa miel estática. Vamos a decir la miel por poner un símil. No es una miel física, no es una miel sabrosa, es una disposición estática a no menear ni una pestaña, estar completamente alerta y a indagar quién soy, quién es quién, por quién me tengo. Y empezar a circunscribir el personaje, por quién me tengo, quién define esto por lo que yo me tengo y que creo que yo soy, quién lo define. Y entonces vemos las definiciones. Lo define ser padre, lo define ser hijo, lo define ser sobrino, lo define ser empresario, lo define ser cuarentón, lo define ser deseoso, lo define ser glotón, lo define ser todo eso, todas esas manifestaciones externas de deseos van definiendo y encarcelando, al mismo tiempo que definen, limitan, porque excluyen todo lo que la definición no implica, van encarcelando a ese personaje que yo he aceptado ser. Y ese personaje que yo he aceptado ser, él tiene a bien y a gran orgullo ser poseedor y sobre todo hacedor de obras. Y si yo hago una obra buena y me digo, he hecho una obra buena, uno debe de indagar inmediatamente en qué ha consistido. Por ejemplo, he dado una cantidad de dinero. Sí, pero eso no es una obra. La obra es algo mucho más sutil. ¿En qué ha consistido ese obrar? ¿Cómo he hecho yo esa obra? Es como en este momento, como se ha dicho aquí muchas veces, se está escuchando. ¿Cómo hago yo que yo escucho? El acto, ¿cómo lo hago? Yo me atribuyo, sí, yo oigo perfectamente. ¿Cómo hago yo oír? Entonces uno descubre, no hay ningún hacer. Pero como se ha dicho al comienzo, hay que ir más adelante. ¿Cómo hago yo? Ese yo, ¿quién es? ¿Qué nexo tiene? ¿Cómo hago yo oír? ¿Qué nexo tengo yo con oír? ¿Qué relación hay entre mí y oír? ¿Cómo poseo yo oír? ¿Cómo establezco yo el puente, el lazo, como insisto, el nexo entre yo y oír? ¿En qué punto esas dos naturalezas, qué punto tienen en común? Oír y yo.
parecen enteramente separadas, parece que ahí no ha habido nexo jamás. No hay posibilidad de decir, yo hago el oír, yo poseo el oír, yo hago que el oír sea lo que es. No hay esa posibilidad, uno lo descubre por sí mismo, pero luego si sigue indagando como se ha hecho al comienzo, dice, bueno, ¿quién es este yo que dice que oye? ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es su lugar? ¿Qué le caracteriza? ¿En qué consiste? ¿Cuál es su consistir? ¿Cuál es el consistir de yo? Porque yo estoy completamente convencido cuando digo yo de que estoy nombrando algo tangible, algo de peso. Y nosotros olvidamos que lo que estamos nombrando cuando decimos yo es la foto del cuerpo. Y atribuimos sobre ese soporte, sobre ese cimiento, todos los supuestos logros, todas las supuestas obras se apoyan en ese soporte. Entonces, si vemos detenidamente, como decíamos el sábado pasado, al cerrar los ojos el cuerpo está vacío, el cuerpo no tiene consistencia. Es solo un consistente visto desde fuera. Y visto desde fuera el cuerpo no es lo que nosotros llamamos nuestro cuerpo, es el cuerpo de algún otro, pero no el nuestro. Nuestro cuerpo, según nuestra experiencia, es totalmente vacío, lugar exento. Entonces, ¿cómo ejerce este cuerpo la posesión de los sentidos? ¿Alguna vez el cuerpo ha dicho, yo soy el que ve? ¿Alguna vez el cuerpo ha dicho, yo soy el que oye? ¿Alguna vez el cuerpo ha dicho, yo soy el que hace? ¿Yo soy el que desea? Eso no lo ha dicho nunca el cuerpo. Entonces, ¿quién es ese que se atribuye esos actos? Y que acabamos de ver que no hay nexo posible, que esos actos no pueden ser poseídos, porque esa palabra no encontramos el nexo. No, en realidad la palabra poseer no designa nada, es una palabra carente de significado. Nadie posee en realidad nada. Ni el rico posee sus riquezas excepto en su cabeza, excepto en su pensamiento, ni el pobre posee su pobreza excepto en su pensamiento. Pero vamos, hay que ir más profundamente. ¿Quién es ese poseedor? Ese yo que manifiestamente no es el cuerpo. ¿Es la mente la que dice yo poseo? La mente puede poner el contenido del pensamiento, pero acabamos de ver que el hecho de la posesión es imposible. Entonces, ¿quién es este? Una vez desprovisto de sus atributos, visto que sus atributos son imposibles, que es la posesión, el hacer, el sentir, ¿cómo hago yo que yo siento? Entonces, termina uno descubriendo que ese mí no se encuentra por ninguna parte. No hay ese mí, no hay ese yo hago, no hay ese yo poseo, no hay ese yo siento. Es un espectro hecho exclusivamente de la idea, del hábito de repetir una y otra vez las mismas palabras, que generan pensamientos totalmente pensados, como se decía el sábado y el miércoles. Todos nuestros actos son pensados, y el que los hace también. No existe ese yo, primera persona del singular. Es una entidad pensada. Corresponde a la foto de nosotros mismos. Según la edad, así será la foto. Tendrá más o menos condecoraciones, pero es una foto. No existe el personaje fotografiado. Solo en nuestra mente.
todo eso se ve cuando uno se sienta con tranquilidad, apaciblemente, volviendo su atención a la fuente de néctar que está en su pecho, en su corazón, en ese lugar que no es un órgano, que es ese vacío interno, que no está lleno nada más que de nuestra propia naturaleza real. Es decir, el cuerpo está vacío, pero eso no significa que no esté lleno de algo, no está lleno de órganos como nosotros pensábamos. Es otra cosa completamente diferente. Todo esto uno solo lo puede escuchar viniendo de uno mismo, si no es completamente inútil, porque las palabras que aquí se dicen, si solo son escuchadas con la mente, devienen una enseñanza externa, pero hay que oírlas venir de uno mismo. Entonces sí son portadoras de néctar, entonces sí disuelven por completo todo lo falso, todo lo erróneo. En realidad, nosotros, para ser nosotros mismos, no tenemos absolutamente nada que hacer. En todo caso, ver toda la confusión o todo el error que pensábamos que éramos, viendo esas actitudes, esos pensamientos erróneos, lo que es natural e innato está siempre a disposición. O sea que en sí mismo el hecho de indagar es como un gran banquete, néctar puro. En sí mismo tiene su propia recompensa. Es un acto de amor plenamente satisfecho y recompensado en el mismo momento, en el instante mismo, sin que medie ninguna distancia entre amante y amado. Y la persona que realmente se sumerge dentro de sí misma, que realmente paladea el néctar de su propia naturaleza real, no padece el engaño de pensar que la felicidad o algún gozo está en algún objeto externo, alguna persona externa, algún paisaje externo, algo a lo que cueste trabajo llegar, a lo que cueste trabajo convencer, a lo que cueste trabajo, el que quiera que sea poco o mucho, acercarse. La persona que saborea el néctar dentro de sí mismo no está tomada ya de ese engaño. Las llamadas cosas externas, que son todas pensamiento, una sobreimposición de nuestro pensamiento sobre ellas, no pueden darnos ninguna felicidad, ni ningún tipo de comprensión, ni saboreación, ni paladeo de nada. El origen de todo está en lo mismo. Tanto de lo falso como de lo verdadero. Y nos corresponde a nosotros hacer esa discriminación. ¿Cómo? Sumergiéndonos.
esa disposición intensa. Es muy importante ver que la primera persona del singular, yo, no tiene lugar. No es posible encontrarla. Es como la cebolla. Si le vas quitando capas, finalmente no hay nada. Si indagando uno descubre que se estaba arrogando la posesión de cosas, por ejemplo, instintos, amores, riquezas, se la estaba arrogando porque no sabía realmente en qué consiste poseer. ¿En qué consiste poseer para el ignorante? Poseer para el ignorante, cuando uno es ignorante, consiste en tener una idea de que uno tiene, porque el hecho efectivo de poseer es una imposibilidad. ¿Cómo se posee el dinero? Me recuerda eso, algo que se escribió hace muchos años. Alguien me contaba que un rico en su pueblo todos los sábados iba al banco y se hacía cargar un costal con pesetas, monedas. Entonces iba y se pasaba el fin de semana en su casa echándoselas por encima, las monedas. Y cuando llegaba el domingo por la noche las recogía, las metía en el saco y las volvía al banco. Las devolvía al banco. Cuando yo oí aquella historia me dije inmediatamente, ¿y consiguió esta persona hacer que una sola peseta deviniera a él mismo? ¿Convertirla en sí mismo? ¿Hacerla ser sí mismo? De inmediatamente uno comprende que eso es una imposibilidad. Entonces, ¿en qué consistía su posesión? Cuando las gentes dicen que poseen gentes, incluso en eso dicen, en el acto amoroso, que lo llaman poseer. ¿Y en qué consiste la posesión? Todo eso es un concepto inexistente, no responde a ninguna realidad. Pero si uno indaga, descubrirá un filón de conceptos como este, que no responden a ninguna realidad ni han respondido nunca a ninguna realidad, simplemente están ahí en la cabeza. Pues igual, el hombre más rico del mundo posee de la misma manera sus riquezas que este pobre que se hacía cargar un costal de monedas para echárselas por encima. Hay una gran enseñanza en eso, porque además es un hecho verídico. Pero pasa igual con el conocimiento, los conocimientos que decimos tener. Y todo lo que significa una posesión, y todo lo que defina a ese ego. El ego se define por lo que posee, por lo que hace. Y si no, oídlo por la radio, a nosotros mismos, continuamente estamos he hecho, he dejado de hacer, he hecho. Fíjate, esto tengo. Y esa es nuestra definición, nuestro retrato. Y eso es lo que cargamos continuamente.
No, si no tengo mucho, se ha cerrado simplemente. Muy bien. ¿Qué dice José Manuel? Se han cerrado las narices. ¿Sí? ¿Qué dice José Manuel? Sí, que es un amor ese siempre satisfecho. ¿Mm? Que es un amor ese siempre satisfecho. No hay distancia. Claro. Y cuando eso está ya no se quiere más. Eso está siempre. Sí, pero no siempre se da uno. Cuando uno se da cuenta, Claro. cuando uno se da cuenta gracias a su sentarse, sumergirse y intentarlo una y otra vez, las veces que sean necesarias, porque eso se nota, no es un pensamiento. No es un pensamiento. ¿Dónde está el Isma? No le veo. Hombre, Isma, ¿dónde ha sido? ¿Se ha oído? Sí. Ah, pues tenía la voz un poco... ¿Qué tal? No hay ningún nexo. ¿Qué quiere decir? Nexo es en lo que ata. No hay ningún nexo. Es mío, solo está en el pensamiento. Ningún nexo. Irreconocible. No hay nada. Solo eso, sino que ese que dice es mío, ese tampoco te encuentras. Una vez has indagado bien su definición, lo que le define. Por ejemplo, si tú vas a hablar con alguien musulmán, así dice desprovisto de lo que te define, ¿qué queda? Dice los creyentes musulmán, cristiano o lo que quiera que sea. Yo soy musulmán. Bueno, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de ser musulmán? Hombre, pues es que eso se cree en Dios, se hace la plegaria, dice, no, eso es un hacer. Pero ¿cómo es eso de ser musulmán? Y además, ¿cómo haces creer? Yo creo en Dios. ¿Cómo haces eso? ¿En qué consiste ese acto? ¿Sí? ¿Cuál es el nexo cómo puedes decir yo creo? ¿Qué une creo con yo? ¿Cuál es el nexo? No hay. Y ahora ese yo que se define a sí mismo como musulmán, quítale sus atributos. Quítale lo de musulmán, quítale lo de creyente, quítale lo de las esposas, quítale los hijos, quítale esto, quítale el otro, quítale... ¿Qué queda? ¿No se parece esto a aquella frase del maestro Zen que dice vengo a ver su paternidad para que apacigüe mi alma? Y dijo el maestro Zen, dice, muéstramela. Entonces él dice, no la encuentro. Ya está. Ya está pacificada. Cuando veas que no la encuentras, esa es la cuestión. Vamos a ver, ya yo voy por aquí. Estas. Es me engaña.
Y me sale un sonriente, Isma. Sí. En su ignorancia, o en nuestra ignorancia, nosotros presentamos siempre el retrato, la pose. ¿En qué consiste? En nuestras posesiones y definiciones. Esa cosa de querer agradar. Una pose como yo, y además según con quién, pues es distinto. Claro. Un sueño total. Un velo. Un velo. Fray Francisco. Un velo. Un velo sin consistencia. Ya lo ves, posiblemente porque uno lo mira como la serpiente en la cuerda. Una idea. No hay ninguna serpiente. Ni la ha habido nunca. Eso está muy arraigado. Yo hago, el hacer está muy arraigado. Y el poseer, hacer y poseer, esos son los arraigos. Entonces hay que ver si eso es verdadero. Y no una vez, sino las que sean necesarias. Y no solo escucharlo aquí y reconocerlo, sino que es incomparable verlo por uno mismo dentro de sí, a escucharlo o leerlo, no tiene nada que ver. Y solo así será eficaz, claro. Porque de solo escuchar, ¿qué? Escucharlo de fuera tarda tanto en olvidarse como lo que tarda en escucharse. Claro. Pero de dentro no. Lo de dentro queda un pozo, si es la primera vez que uno lo escucha, pero luego tratará de recuperarlo, porque eso siempre, o sea, está envuelto en néctar. No es verdadero, tiene el sello de la verdad, y el sello de la verdad es que es dulce. Miel. Y entonces uno quiere volver ahí porque ahí es donde realmente Está el manantial. es uno mismo. Entonces intentará las veces que tenga que sentarse. Como no hay millones de unos mismos, sino que como la misma palabra dice, uno mismo es uno. Muy bien. Está muy bueno. ¿Verdad? Muy rico. Muy bueno, o sea.